Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses en compañía de Relatos del Misterio para fusionar y hacer la cara del psicópata con la maestra Vilma Naranjo. Maestra, bienvenida. Te digo que yo no sé si eres maquiavélico o sexoso. No entiendo todavía con tu... Pero no confundas a las personas. Van a pensar que ya Relatos del Misterio y la cara... No, cada quien tiene su lugar. Sí. No digo por eso, sino porque aquí es un lugar más serio. Ya ves que luego me echan de que, ¿qué diría el doctor Olivares? Que estás hablando con brujos. Entonces, para no mezclar, porque si no... Me van a echar a mi carrilla. No, es que están interesantes en la cuestión del misterio, los invitados que tiene ahí. Sí, pero Le mandamos un gran abrazo a Victoria Holística. A Cristian Valerio, que es gran amigo, que está pasando por un mal momento y creo que hay que mandarle mucha luz. E incluso nuestro maestro y amigo Eder Zamarrón, el doctor, ya estuvo ahí también. Es que están interesantes. Sí, o sea, el misterio siempre es muy interesante. Así es. Y pues bueno, traemos un caso que, como hace rato te estaba yo platicando, conocemos tantas mujeres que quieren tener un bebé y hacen se hacen exámenes, ¿no? Y toman... Incluso se operan, que una inseminación, que no llega a término su bebé. Y entonces conocemos a esta familia, que es la familia Turpin, que está compuesta por David y Louise Turpin, que es un matrimonio de más de 20 años de casados, que tienen a 13 hijos, 7 adultos y 6 menores al momento de su arresto, en el 2018. Y cuando digo 7 adultos es porque más adelante les explicaré por qué no digo simplemente 13 niños, sino tengo que dar la diferencia entre los adultos y los menores. Pero algo que yo te quería preguntar es, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo de una mujer que apenas tiene 50 y tantos años y ya tiene 13 hijos? Mira, esa es una pregunta muy buena. Y retomando un poquito los años de 1800, anteriormente las mujeres tenían muchos hijos porque había demasiada muerte infantil, maestra. Entonces era común que veíamos familias muy grandes porque, una, no había tantos métodos anticonceptivos. 2, tenían la creencia de que... Digo, con todo respeto va a decir, pero era lo que decía la gente anteriormente en 1800, 1900. Decían, bueno, los que te mande Dios. Así es. Y es. luego algunos sacerdotes, digo, ahí yo también apoyaba mucho este argumento que decían, pues que no es que los que te mande Dios, es que tú también tienes que ayudar a Dios, ¿no? A que no vengan tantos. Claro. Porque luego no alcanza. Los que puedas. Exactamente. La tercera, le voy a platicar rápido que en 1800, siglo XIX... siglo XX también al principio, las grandes mortalidades, no sé si usted se acuerda que en la iglesia, no sé si es la presentación, a una edad van las niñas y los niños a las iglesias como que a darle gracias a Dios de que están vivos. No sé qué edad sea. La de los 3 años, que es la presentación o algo así. Creo que la de los 3, ¿por qué hay otra? Pues no creo, okay, pero... bueno, entonces, entonces ahí lo dejamos. ¿Por qué, maestra? Porque incluso muchas abuelitas dicen, es que ya está más grandecito, ya se te logró. Entonces, este argumento es porque en 1800 y principios de 1900 había mucha muerte infantil y las principales muertes en niñas y niños pequeñitos, le voy a comentar rápido, era desde enfermedades infecciosas que eran las principales, como neumonías, recordemos que en 1800 todavía no había antibióticos, y también enfermedades diarreicas. No había vacunas, no había este tipo de avances médicos que actualmente ya tenemos. Y incluso hay una historia muy terrible del doctor Alfredo Quiñones, que es el doctor Q, uno de los mejores neurocirujanos del mundo, mexicano, que incluso él vive en carne propia como su hermanita, creo que se llamaba Marisela,
muere por una infección diarreica, una disentería. Lo plasma muy bien en su libro Doctor Q. Y le comento esto porque anteriormente se tenía muchos niños y niñas pensando en que tal vez algunos iban a morir. Por eso es que eran familias grandes. Ahora, respondiendo a su pregunta... Entonces hay que tener 2 maridos por si uno se te muere, pues tienes... Es que esa es la lógica, sí, qué sí. horror. Bueno, ahora sí que cada quien No, quiera, es que ¿no? tener un hijo Sí. para suplirlo con otro, es que está terrible. Pues bueno, es que era la lógica de los 1800, maestra. Es como anteriormente se hacían las famosas fotografías póstumas, donde fotografiaban al fallecido y todos alrededor. Digo, a mí se me hace muy tétrico. Lo platicamos, ¿te acuerdas? Sí. En Relatos del Misterio. Así es. A mí no me agrada. Digo, es turbio, Ay, no, turbio. qué horror. Incluso en redes sociales de repente vemos videos del entierro y dice uno... Para. Ya no. Digo, ese es muy nuestro punto de vista. Sí, no está bonito. Pero sí no está tan agradable y tomarle foto a la Selfie, persona. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué pasa en el cuerpo de la mujer? Pues mire, si todo está adecuado en cuestión de funcionamiento y anatomía, el útero puede estar teniendo estos embarazos. Bueno, se fecunda con el espermatozoide del óvulo, se implanta y está el embarazo. El útero es un músculo gigantesco, es un órgano que va a tener al bebé dentro, rodeado de músculo muy, muy fuerte. De hecho, en las autopsias, en exhumaciones, es los que más tardan en degradar, como lo hemos comentado. Y puede haber muchos riesgos, maestra, desde un problema de pancreatitis, porque cambia la posición, el conducto que va hacia a drenar todas estas sustancias muy importantes del páncreas, hasta una hipertensión, una diabetes. Anteriormente, si se da cuenta, había mucha mortalidad también materna. Los riesgos en un embarazo siempre son muy, muy grandes. Por eso un embarazo no es como cualquier cosa, ¿no? Lamentablemente, maestra, hablamos que en esos años y en esos siglos no había tanto avance en registros médicos también. No había, como ahora que tenemos la estadística, no había programas de prevención para muertes materno-fetales, no había sanciones, porque anteriormente lo que decía el médico pues era lo que decía como el sacerdote, que era ley, ¿no? Entonces no había adecuados registros. Por ello después podemos platicar incluso de unos avances que se dicen en la historia negra de la medicina de un ginecólogo, que hay una versión que sacó su tratado de ginecología donde piensan algunos investigadores que él mandó comprar cadáveres de mujeres que habían estado embarazadas, pero obviamente como eran obtenidos de forma con un homicidio, porque todo el gremio médico decía, bueno, es que ¿cómo es posible que este cuate, siendo ginecólogo, tenga acceso a 6, 7 cadáveres de mujeres en esta etapa reproductiva de estos meses de gestación, cuando es muy raro, tal vez a lo máximo 1? ¿Y cómo es que este amigo en su tratado logra tener 6, 7 o más? Wow. Entonces, por ahí la historia negra de la medicina de la gineco, hay una versión que se dice que este médico mandó... ¿A matar? Sí, exactamente, privar de la vida a mujeres embarazadas. Que digo, con todo respeto voy a decir que fue un avance grandísimo lo que este cuate aportó, porque nunca se había hecho disecciones en mujeres embarazadas. Digo, pero esa es otra parte. No estoy defendiendo ni nada, pero... Sí, pero es lo que sucedió. Entonces sí puede haber muchos riesgos que antes no se conocían. De hecho, ya ve que incluso cuando una mujer embarazada fallecía, pues no se hacían tanto los procedimientos de cesárea, porque siempre era el parto. Entonces, si usted me pregunta, ¿puede haber complicaciones? Sí, puede haber muchas complicaciones, tanto como para la mamá como para el producto. Y a la larga, el cuerpo de la mujer se adapta de manera tan impresionante que esto es interesante cuando llegan las mujeres a gineco a los hospitales y le dicen, ¿cuántas veces has tenido partos? No, pues 3. Incluso las enfermeras que son preciosas en el área de la salud, nuestras amigas enfermeras que les mandamos un abrazo enorme, de repente a nosotros como médicos internos en formación nos decían, ten cuidado con tu paciente porque ya tuvo 3 partos. Y entonces uno volteaba y uno que no sabe decía, y bueno, ¿y eso qué significa? Que ya ahorita si va a tener un trabajo de parto, va a ser como mantequilla, dice, porque va a salir muy rápido el bebé porque ya tiene partos anteriores. Y sí, es cierto, maestra, era muy rápido. Digo, no estoy diciendo que sea el segundo. Sí, no, pero no era lo mismo que el primer bebé. Exactamente. Entonces el cuerpo se va adaptando porque va teniendo estos cambios, pero siempre existen riesgos.
Esto te lo pregunto porque el más grande o la más grande de esta historia es Jennifer, que tiene 29 años. El más chiquito tiene apenas 6 meses. Ok. Imagínate eso. El 14 de enero del 2018 hay una llamada al 911. Se escucha la voz de lo que pareciera una menor de edad, una voz frágil de una niña chiquita, y dice: necesito que me ayuden, me acabo de escapar de mi casa. La persona que está del otro lado de la llamada le dice: ¿y dónde vives? Pues vivo en tal lado. ¿Y cuál es tu nombre? Jordan Turpin. ¿Cuántos años tienes? Es que necesito que me ayuden, porque en mi casa nos tienen amarrados y en jaulas. Y aquí es donde empieza la historia de los Turpin. Esta niña relata cómo ella y sus hermanos estaban no solo encadenados, se podían bañar una vez al año. Eran sometidos a un maltrato tan extremo que si el simple hecho de tomar una hoja y los ponían a dibujar y se salían de la raya, era suficiente para que entonces les quitaran los alimentos. Estos padres prohibían no solo el baño, sino compraban tartas de manzana, se las ponían enfrente y no les permitían comer. Oh. En otras ocasiones compraban regalos de Navidad, los envolvían, hacían que abrieran estos regalos para únicamente poder ver el juguete y se los dejaban enfrente y jamás los podían tocar. Qué trastorno tan terrible de esos tipos, oiga. Lo que yo no puedo entender es, fueron en 3 ocasiones a Las Vegas a casarse, a reanudar votos. Y entonces llevaban a todos estos niños para tomarse una fotografía y los regresaban y los mantenían en este descontrol y en esta desnutrición. ¿Cómo puedes explicar a 2 padres que tengan a 13 hijos y los tengan en estas condiciones? ¿Qué tendría que pasar por la mente? ¿Son psicópatas? ¿Son sociópatas? Los torturan a base de golpes, pero a base de ponerles un alimento y no permitir que se lo coman. ¿Qué tendrían que ser? Fíjese que me hace una pregunta que es de las veces que me quebró usted la cabeza, porque no tengo una respuesta. O sea, me dio tanta descripción usted. En primer lugar, verme con 13 hijos, digo, es... O sea, no me imagino tener a 13 niños o 13 niñas. ¿Cómo los cuido? O sea, desde ahí me empezó a hacer shock. Y ahorita lo que me está diciendo de esta barbarie que les ponían la comida, que era castigo como casi la Edad Media, y estar matando de hambre al que está ahí enjaulado en una mazmorra y muestro la comida, y luego los juguetes me los llevo a otro estado, por ejemplo Las Vegas, y los vuelvo a encerrar y a golpear. No tengo idea, maestra, no tengo una respuesta de qué pasa por la mente de estos tipos. Porque imagínate que tenían uno de los jóvenes, el único que fue a la universidad, y por algunos meses, sí. El padre lo llevaba a la universidad, él estudiaba, se subía otra vez al auto porque ahí se quedaba esperándolo y lo llevaba a la casa. Cuando la policía llega a esta casa y se dan cuenta que los tienen en jaulas, que incluso no los permiten ir al baño, por lo que tienen que hacer sus necesidades en estas ropas que les permiten cambiarse en ocasiones, pero los mantienen así hasta por 1 año sin baño. Una de las jóvenes, que es la de 29 años, Jennifer, en el momento que la llevan al hospital y la pesan,
pensaban que tenía alrededor de 10 años. Porque pesaba alrededor de 40 kilos a los 29 años. Okay. ¿Cómo se puede llegar a esto? Y seguir vivo. No, sí, claro. Lo que pasa es que, como platicamos hace mucho tiempo en un capítulo de una historia terrible de Japón, ¿se acuerda? De Junko. De Junko, estos sujetos les daban pocos nutrientes suficientes como para mantener una situación basal, es decir, estable, pero no permitían una buena alimentación, sino los dejaban pues prácticamente con lo más básico. Por eso es que permitía que estas personas, estas niñas, estos niños y los más grandes, los adultos, que estuvieran con vida, pero pues eran incluso prácticamente víctimas de cualquier infección oportunista. Ejemplo, si hubiera llegado una neumonía en ese momento para esa casa, toda la familia, probablemente unos 2 o 3 hubieran fallecido por el estado de desnutrición y de caquexia, es decir, con ya falta de músculo, porque el cuerpo, cuando una persona deja de comer, lo voy a poner en dos ejemplos, maestra. Una persona con una enfermedad muy conocida en México. Tal vez hemos tocado este tema, pero ahorita que entró la cuestión de la nutrición, lo vamos a mencionar. El caso típico de la persona con diabetes, el paciente con diabetes y la persona que tiene problemas de, por ejemplo, de alimentación, anorexia o bulimia. Entonces, si nosotros hemos conocido a gente que de repente es gordita y la misma mamá o la abuelita dice, es que don Casimiro, yo creo que ya le dio lo del azúcar. Y uno dice, pues ¿cómo sabes, no? Vendría la pregunta, ¿mi abuelita estudiaría endocrino o algo así? Exacto, es médico. Sino la abuelita con la observación y el paso de la experiencia puede ser un diagnóstico de repente un poquito sencillo, porque ve a esta persona, don Casimiro, como ya con esta cara, como decía una abuelita, parece calavera. O sea, está todavía gordito, pegado, pero ya sí se hacen como muy afilados de la cara. Y tiene una explicación. Resulta que nuestra glucosa que va circulando, lo que hace la insulina es atraparla y entonces la lleva a que se almacene, por ejemplo, los músculos. Eso es adecuadamente cómo funciona nuestra insulina. ¿Qué pasa con personas con diabetes? La insulina falla y entonces anda circulando la glucosa, pero la insulina ya no es capaz de meterla a la célula muscular, por ejemplo. Entonces, si no hay entonces la glucosa queda circulando en todo el torrente, por decirlo así. Por eso es que de repente tomamos la glucosa en el paciente con diabetes y ya tiene 300. ¿Por qué? Porque esta glucosa anda circulando, en vez de que la insulina la atrape y la meta, la almacene. Entonces le permite que siga. ¿Por qué? Porque la insulina ya no tiene el funcionamiento adecuado, ya está mal. Ahora usted va a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver porque entonces el cerebro, que es el jefe, a nivel de todos los ejes que maneja de la cuestión tanto hormonal como de regulación, le llega y dice, no tengo adecuada cantidad de glucosa, necesito para darle a los demás combustible. Y entonces le manda el aviso al músculo, porque el músculo está la glucosa almacenada como algo que se llama glucógeno. Y entonces este glucógeno, cuando el cerebro le dice, a ver músculo, necesito que me des tú la glucosa que tú tienes guardada. Y entonces el músculo transforma el glucógeno hacia glucosa. Y entonces por eso es que después nuestro músculo, bueno, el músculo de las personas con diabetes se empieza a hacer más delgadito, más pequeñito. Por eso es que una persona con diabetes pierde la masa muscular, que lo vemos ya hasta incluso afilado. Ya incluso un poquito muy delgado. Ya cuando está muy avanzada la diabetes, ya lo vemos muy delgado. Incluso de repente está ya muy, muy, muy flaquito y decimos, ¿qué le pasó? Y entonces ahí la abuelita dice, pues es que le dio lo del azúcar. Esto fue desde hace años o desde hace meses, pero no sabía, estaba descontrolado. Ahora, ¿qué pasa, maestra, cuando no tiene problemas metabólicos? Es decir, una persona que no tiene suficiente comida. Pasa algo similar.
Nada más que aquí sí funciona bien la insulina. Lo que hace es que el cerebro le dice, ¿sabes qué? No tengo alimento, y entonces jala el glucógeno de los músculos. Una persona que tiene trastornos de alimentación, que deja de comer porque dicen que no les da hambre o porque se acostumbraron a no comer y nada más se comen fragmentos de hielo o agua, entonces bajan efectivamente de peso, pero no tienen, digamos, suficiente músculo, tienen lo necesario y son personas que de repente andan muy cansadas, que no tienen la suficiente fuerza. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué? Si está delgadito, anda cansado, si se supone que se ve sano. Sí, porque su cuerpo empieza a jalar todos los nutrientes de sus músculos. Por eso es que cuando incluso vemos el estado nutricional, una persona que tiene adecuada nutrición, usted lo ve chapeadito, por ejemplo, los niños, ¿no? Chapeadito, ojos vivarachos, anda para allá y para acá. Y el que ya tiene desnutrición, generalmente lo vemos cansado, pálido. Entonces, en este caso de que no le daban adecuados elementos de nutrición, por eso es que teníamos a personas con muy bajo peso, en el caso de esta familia. Porque incluso se dice que una de las niñas que tenía apenas 11 años, cuando le toman peso y talla, tenía la circunferencia del brazo de un bebé de 5 meses. Sí, porque como no tienen el adecuado nutriente, entonces pues el cuerpo crece, pero no crece lo suficiente. Fíjense que esto es muy interesante porque en el libro de 9 círculos viene... De tu libro. Bueno, gracias, maestra. Viene un caso que se llama hambruna. Y este caso fue cierto. Está modificada la historia, pero fue un caso que a mí me cimbró mucho porque es una familia, es una mamá que tiene encerrados a sus hijos bajo llave. Son alrededor de 6 niños, 2 niñas y 4 niños. Cuando llega este niño de 15 años, maestra, yo pensé que tenía como 11 o 10. Era un niño que cuando yo cargué la bolsa mortuoria, generalmente cuando llegan personas adultas necesitamos ser 2 para mover la bolsa, que adentro viene el cuerpo, y entonces lo pasamos a la plancha de disección. Llega la encargada de trasladar este cuerpo, una de gobierno, y entonces me dice la persona de traslados, dice, ahí está. Le dije, ¿pero es el de 15 años? Dice, sí. Entonces agarro la bolsa mortuoria y la levanto. Pero no pesaba, maestra, pesaba como alrededor de 30 kilos. Entonces levanto la bolsa y me la llevo. Le dije, ¿seguro que? Entonces le digo, ¿no es un niño chiquito? Dice, no, es el adolescente de 15 años. Lo coloqué en la mesa de disección, todo, ya llegó el prosector y entre los dos empezamos a quitarlo de la bolsa mortuoria y era un pequeñito de 15 años, pero estaba extremadamente delgado, maestra. La piel se le pegaba todo el huesito. De hecho, era, con todo respeto voy a decir, era una calaverita con ojos. O sea, completamente la piel adherida al hueso, los ojitos hundidos, ya incluso unos ojos de mucha desnutrición. Las conjuntivas estaban completamente pálidas, de que habla de que hay una anemia. El cabello quebradizo y muy frágil, muy, muy quebradizo. No tenía, el poco músculo que tenía, pues era literal un esqueletito. Ay, pobrecito. Y usted va a decir, bueno, ¿y de qué murió? Murió de una enfermedad infecciosa, una oportunista, una neumonía. Entonces lo encuentran porque los vecinos decían que había varios niños y que no les daban de comer, que los tenían abandonados, y efectivamente cuando logran hacer el cateo encuentran todavía a los niños delicados, se los llevaron a los hospitales, pero el que ya estaba fallecido estaba ahí en la cama. O sea, ni siquiera se daba cuenta la mamá que ya había fallecido, porque ya tenía hasta algo de larvas. O sea, imagínense los niños conviviendo con su hermano, con larvas, y ya en estado de inicio de putrefacción, en la cama y ahí acostándose. Fíjate que esta niña Jennifer, que era una de las hijas, encuentra un celular. Estamos hablando que la detención fue en 2018. Ajá. Y ella empieza a hacer contacto con el mundo exterior porque ellos ya ni siquiera los dejaban ir a la escuela. Okay. Entonces, les enseñaban y los adiestraban. Tú tienes 10 años, debes estar, no sé, en 4º de primaria.
tú tienes 17 años, ya deberías de estar en la preparatoria, para que si alguien preguntara, ellos supieran perfectamente qué decir. Pero además los ponían a leer la Biblia. Y si se perdían o hablaban, o sea, la relataban mal, entonces venían los castigos. O sea, imagínate usar la religión como parte de esta tortura. Ella encuentra el teléfono y empieza a hacer videos. Uno, porque su artista favorito era Justin Bieber, cantante, y ella empieza a hacer videos. En una de esas hay una interacción con alguien que la ve y le dice, pues, ¿cuántos años tienes? Tengo 17 años. Le dice, no, ¿cómo? Si te ves muy chiquita, pareces una niña. No, tengo 17 años. ¿Y qué haces? No, pues es que no podemos salir de la casa. ¿Pero por qué? Pues porque mis papás no nos permiten salir y aquí están todos mis hermanos. Oye, pero te ves muy flaquita. Sí, porque nos castigan. Pero entonces esta persona le dice, es que no es normal lo que está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo en tu casa? Y ella no puede decir nada. Pero entonces tengo el caso de esta niñita que está teniendo un contacto con el mundo exterior, pero no dice, no acusa. Pero está el caso del de 20 y tantos años que va a la universidad, no dice y no acusa. Sí, ¿no? ¿Cómo es que empieza a cambiar no solo física, tanto biológicamente como emocionalmente, al grado de que este sometimiento te ciega de esta manera para saber que está mal, pero sin embargo a los 29 años seguir en ese lugar? Es que mire, aquí yo tendría la pregunta de que ellos probablemente no saben que está mal, porque esa siempre ha sido como que la ley que les han impuesto. Y esto me recuerda a un término que tomé que había en un curso sobre la indefensión aprendida. Le platico rápido. Resulta que este curso lo mencionaba con estos ejemplos. Es un perrito que de repente llegaban y le daban de cinturonazos. Entonces el perrito se escondía, se trataba de echar a correr. Al día siguiente llegaba el mismo agresor y entonces volvía a darle varios cinturonazos muy fuertes. Al principio el perrito agarraba y mordía, se defendía, trataba de neutralizar la agresión, se le aventaba incluso al sujeto pero llegó un momento, maestra, en que fueron todos los días la misma paliza que le daban al perro, que al final, cuando entraba este sujeto con el cinturón, ya lo que hacía el perrito simplemente era agacharse y esperar a que le dieran de golpes. Esto lo explicaba con este ejemplo en la indefensión aprendida. Entonces, aquí lo mismo. Imagínense cómo los humillaban, los torturaban, y si no hacían lo que se les pedía, pues venía la sarta de golpes, de castigos, de falta de alimentación. Entonces, pues prácticamente, con perdón de usted y de todas las personas que nos están escuchando, pues fueron adiestrados para asumir ese rol. Entonces, por eso es que cuando iban a la escuela o salían al mundo exterior o al contacto exterior o a la parte que no estaban en su casa, pues ya no decían nada porque estaban adiestrados de esta forma. Y aquí podríamos combinar un poco el síndrome de Estocolmo, e incluso llegar a justificar a sus agresores, en decir, pues es que mi hermano no le dieron de comer porque se portó mal, porque se salió de la línea de que tenía que escribir o se equivocó al leer la Biblia. Entonces vea cómo lamentablemente estos inocentes asumieron este rol que a ellos se les hizo algo normal. Hay una historia, no sé si conoces dicen el síndrome del elefante del circo. No, ese no. Que era un elefante que tenía en su pata un clavo, pues clavado en la tierra con una cadena. Y así lo tenían para que no se moviera. Pero un día esta cadena se rompió, se la llevaron para arreglar, a alguien se le perdió, se olvidaron, y dicen que este elefante nunca se volvió a mover. Y este es el síndrome de que a pesar de ya no tener esto que lo sujetara, era su conciencia de que estaba amarrado
y jamás se iba a mover por sí solo, ¿no? Y esto es justo lo que pasa. Como bien dices tú, es saber que esto es lo normal o lo ya conocido y no hay otra cosa. Perdón que le interrumpa. Y aquí también entramos un poquito, y perdón que siempre ponga estos ejemplos, ¿no? Pero sí, digo, hay comentarios que mucha gente muy amablemente nos manda sobre la cuestión de la prevención y el observar las banderas rojas. Esto lo vemos mucho también en la cuestión de violencia de género hacia las mujeres. Cuando el agresor es tal el castigo que da o los malos tratos, que a veces hay mujeres que lo toman anormal. Pues es que me pegó porque me lo merecía, o me pegó porque yo me lo busqué, porque lo hice enojar, porque no le hice su comida favorita, porque me puse esta ropa. Entonces siempre hay una justificación a su propio agresor. Por eso esto que usted nos da de un muy buen ejemplo, se lo agradezco, porque ahí fíjese cómo también entra la cuestión de la violencia de género. Porque justamente el padre es un hombre pasivo-agresivo, controlador, que sabe cómo tener el poder ante todos, pero entonces hace que la esposa, una sumisa, pues estaba totalmente involucrada en esta crueldad con los niños. Pero además estaba obsesionada con una apariencia pública, es decir, tomaba fotos y las ponía en Facebook de la familia perfecta, entonces los bañaba, los limpiaba, para que la gente pensara que era una familia perfecta. Porque una de sus intenciones era vender un proyecto a la televisión como un reality, donde conocieran a la familia Turpin y sus 13 hijos. Imagínate hasta dónde ya llegaba este problema. Dicen que ellos compartían un delirio, un delirio compartido, ya que creían que sus hijos eran elegidos y deberían de ser protegidos del mundo exterior. No tenían remordimiento o empatía durante todos los primeros interrogatorios que tuvieron. Cuando esta chiquita que tiene el teléfono, un día su hermanito, pero para esto empieza a ver en internet y se da cuenta que si no tiene pruebas, por lo menos imágenes, posiblemente no hagan nada. Y entonces ella empieza a grabar a sus hermanitos y decir: ¿tienes hambre? ¿Cuándo comiste? ¿Cuándo te bañaste? ¿Tienes ganas de hacer pipí? ¿Te tuviste que hacer? Para que vieran cómo estaban enjaulados y tenía todas estas imágenes. Un día, uno de los menores, que tenía mucho miedo, la delata, la mamá se entera y la castiga, pero no le quita el teléfono porque no lo encuentra. Ella, Jordan, dice que eran tantos los abusos que tenían que ella sabía que o se escapaba y contaba su historia al mundo o se iban a morir todos. Incluso una de las hermanas, Jennifer, la de 29 años, como no les daban de comer, se va y en las noches se escapaba a buscar trabajo. Pero como no había estudiado, la veían tan frágil, pues prácticamente no le daban, no conseguía mucho dinero. Pero entonces le da miedo porque dice: si dejo a mis hermanitos, van a terminar muriendo todos, y se regresa a la casa. ¿Cómo es que se afecta la mente con una desnutrición y con un abuso? Tal cual la mente junto con el cuerpo. Ya entendimos que el cuerpo pues va a terminar sin músculos, sin tejido, no sé. Pero la mente, ¿cómo es que se afecta ante de una persona desnutrida? En primer lugar, el estado de conciencia, o bueno, los pensamientos, mejor dicho, maestra, perdóneme, me equivoqué. La cuestión de la función cognitiva, los pensamientos, el raciocinio, se afecta mucho porque nuestro cerebro lo que come y lo que únicamente come es glucosa.
Incluso la persona, por ejemplo, con diabetes que se inyecta insulina y que de repente se llega a pasar de más unidades o que no ha desayunado y que se llega a colocar insulina porque no recordó que por alguna situación que no recuerda y llevaba bien su control, y en ese momento se coloca insulina sin recibir alimento, puede causar tanta hipoglucemia que incluso puede llegar a desmayarse, puede incluso estar con mareo e incluso va a estar desorientada. Entonces, una persona que no tiene una adecuada alimentación y que está desnutrida de manera crónica, va a tener incluso alteraciones en su raciocinio, va a estar incluso hasta somnolienta, va a razonar más lento. Y esto también le vamos a agregar una cereza al pastel, de manera maliciosa, que podemos tener en un caso de desnutrición, anemia. Y en el caso de anemia, que la hemoglobina esté con una mala calidad o una inadecuada cantidad, el oxígeno no va a poder subirse. Digamos como que la hemoglobina es una proteína que es como un carrito que lleva el oxígeno arriba. Digamos, no es por la marca, pero digamos que es el Uber, ¿no? Entonces llega el oxígeno, toma el Uber, que es la hemoglobina, y se la lleva a otro órgano para que lo oxigene. Entonces, si no tiene adecuadamente este transporte para llevar el oxígeno, tenemos dos elementos. Una, la falta de una adecuada cantidad de glucosa en el cerebro, y dos, un déficit de oxigenación. Entonces, por eso este tipo de personas generalmente andan como obnubiladas, como un poquito lentas en raciocinio, y se hace un raciocinio lento con el paso de los días y de los meses. Algo que a mí me llamó mucho la atención de este caso es, volvemos a las omisiones. Si yo veo que a mi vecindario, colonia, donde ustedes quieran vivir, llega una familia con 13 hijos, a los cuales nunca veo salir, donde no se ve un camión de escuela, no los llevan a la escuela, no se ve que hagan un supermercado. ¿Por qué la gente no actúa? ¿Por qué la gente está más interesada por el caso de Luis Miguel, de Thalía, de si se casaron, de si no se casaron? Pero lo que pasa al lado de su casa no. Aquí le voy a responder con un apartado que me encanta del protocolo de investigación de feminicidio de la ONU, que menciona los factores sociales. Y esto lo hemos mencionado en algunos otros, y qué bueno que usted pregunte esto. Cuando nosotros vemos a una mujer golpeada, la mujer va y denuncia a la autoridad. Y muchas veces la autoridad dice, pues es que mira, nada más te pegó, son problemas de esposos, no procede porque al rato tú lo vas a perdonar. O, ¿sabes qué? Los golpes que te dio pues no están clasificados como mortales, y ya esa fracción del Código Penal del artículo de lesión del 130 Ciudad de México, la primera está derogada, es decir, no puedo proceder. Bueno, regresa la mujer toda golpeada a su casa, en la comunidad. Y entonces los mismos vecinos van a decir, oye, ¿qué pasó? Pues es que no me quisieron levantar la denuncia. Entonces, pues ya, o sea, ¿y qué pasó? Pues que son mis problemas porque yo escogí vivir con él, o porque pues son problemas de esposos, de matrimonio. Y entonces al rato, maestra, la otra vecina que le llega a pegar el esposo en esta casa, cuando le peguen va a decir, pues es que a doña Rita, que ya fue, no le hicieron caso. A mí tampoco. Y así se puede ir transformando y trasladando el fenómeno en la sociedad. Aquí puede ser esto, maestra, que alguien haya podido ir a denunciar, pero que no le hicieron caso, una autoridad omisa, o la siguiente, que prácticamente digan, pues es problema de ellos y no me interesa. Entonces, vea cómo a veces sí tendríamos que ser como estos vecinos, un buen samaritano. ¿Por qué le comento esto tan importante? Porque el feminicidio o el maltrato infantil son delitos ocultos. Feminicidio infantil y maltrato infantil son delitos ocultos. ¿Qué es esto? El niño no sabe que hay una autoridad, no sabe que tiene derechos porque es un niño. Simplemente él vive en su mundo de juegos, de caricaturas.
Y es un niño. Es un niño. Y ve la figura probablemente del agresor como hasta alguien que dice, bueno, me quiere, me pega, pero me quiere, no es mi papá o mi mami. Es como si retomamos esta historia tan tétrica del niño que la mamá en una estupidez, que en un ritual de santería le saca los ojos con una cuchara a su hijo. Fernandito, ajá. Fernandito después en una entrevista decía, es que yo quiero decirle a mi mami que ya me porto bien, que me devuelva mis ojitos. Entonces vea el argumento del niño pensando en que sus ojitos sean como, como 2 piezas de estos juegos de Lego y se los voy a clavar. Decía un doctor, un tanatólogo, en una muy buena maestría que había hace años, y decía, cuando íbamos al hospital con los niños enfermos, dice, había un niño chiquito que me acuerdo, 5 años el niño. El niño perdió el brazo porque en un accidente se le amputó todo el bracito. Y entonces te decía, teníamos que ir de visita al hospital donde estaba este niño a consolar a toda la población pediátrica. Dice, y cuando llegábamos, el niño estaba bien enojado. Dice, hasta tenía cara de puchero. Y le decía, ¿cómo estás? Ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás, Luisito? Enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque no tengo mi brazo. Y entonces decía, él dice, es que tú como tanatólogo tienes que saber cómo llegar con este tipo de pacientes. Porque ¿qué le puedes decir a un niño que dice, es que es mi brazo? Y el tanatólogo le decía, bueno, ¿y qué piensas de tu brazo? Pues que ahora que vengan los Reyes Magos, le voy a pedir un brazo. Y entonces decía el niño, como estaba internado porque había sido muy problemática su lesión, pasó el 6 de enero, Día de los Reyes Magos, y cuando llegamos otra vez, el niño estaba más enojado y estaba así. ¿Qué tienes, Luisito? Estoy enojado. ¿Por qué? Ay, chiquito. Dice, porque los Reyes Magos son malos. ¿Por qué son malos? Porque no me trajeron mi brazo y yo me porté bien. Si se da cuenta, a veces el argumento del niño no tiene una noción todavía muy clara. Niños pequeñitos, 5, 8 años. Entonces, en el caso de Fernandito, su respuesta fue, ¿no? Dígale a mi mamá que ya me porto bien, que ya no voy a ver para que me devuelva mis ojitos. Entonces, en esta situación que usted comenta, los vecinos a veces no se quieren involucrar. ¿Por qué no se quieren involucrar? O porque el Estado ha sido omiso en las denuncias. Lo vimos con el caso que platicamos, de que aún así van las víctimas, le dicen, oye, mi hija no aparece. Espérese 24 horas o 48. Y siguen durmiendo. Hasta incluso que los vecinos han llamado, lo vimos con el niño Cruz, que los vecinos dicen, es que sí llamábamos, pero no nos vienen. hacían caso. Entonces, solamente podría yo dar esas 2 respuestas, maestra. A veces sí hay vecinos que quieren ayudar, en especial cuando son niños, que ellos no tienen el conocimiento de que hay una autoridad que en teoría les tendría que ayudar, que ya vimos que adultos no les ayuda, pero no saben, y los que han tratado de hacerlo, pues la autoridad es omisa. ¿Y cómo es posible que David, o sea, el papá, maltrate a los niños, los torture, pero no hay una agresión contra la esposa? Pero hemos visto la historia de Juan Carlos y Patricia, creo que también se llamaba Juan Carlos y Clara. Y siempre hay una violencia de alguna manera contra la mujer. Pero a ella la lleva a Las Vegas, se vuelve a casar con ella, la apoya, le compra casa, pero no la maltrata. ¿Por qué solo es contra los niños? ¿Cómo se identifican estos 2 verdugos, pero donde uno respeta finalmente al otro porque no hay agresión? Él ejerce poder solo sobre los niños, pero no sobre ella, porque ella puede salir. A ella no la castiga. De hecho, compran los pasteles, se los pueden comer ellos y a los niños. Híjole. Pero ellos lo disfrutan juntos. Sí. ¿Cómo esto es posible cuando casi siempre vemos que uno ejerce más poder y entonces la violenta y entonces ella, por consecuencia, hace una especie de revancha con los niños? Pero en este caso no. ¿Por qué no la agrede? Yo podría pensar que
él generó un odio hacia los hijos. Porque ha habido casos, porque hay que decirlo, que sí hay un odio hacia los hijos. Ejemplo, víctimas de violación, la hay. Recuerdo el caso de una abuelita que no quería, bueno, esta señora no quería a sus hijos. Porque literal el esposo, porque sí se casó con ella, pues se casó con ella después de embarazarla a la fuerza. Y esta mujer, ya que conocí yo adulta, había tenido 13 años cuando la embarazó esta persona que era 10 años mayor que ella. Y entonces sí tenía un resentimiento hacia sus hijos, porque para colmo, como algunos protocolos mencionan, a veces el tener un parecido físico al agresor genera un cierto enojo, desprecio y odio hacia los que vienen abajo, o sea, hacia los hijos. Y esto también está explicado. No es, vuelvo a repetir, no es en todos, pero sí en estos padrastros o estas parejas sentimentales que empiezan a salir con la mamá y al hijo biológico lo ven como un estorbo, y más si tiene un parecido físico al padre biológico. Se da este desplazamiento de odio y ahí es cuando terminan quemándolos con cigarro, golpeándolos, abusándolos y luego asesinándolos. Entonces ahí podría haber una respuesta. Pero en este caso, que es miel sobre hojuelas de esta relación, ¿por qué tendrían que tener el papá un odio hacia sus hijos? Y ella igual. Sí. Porque curiosamente al único, hasta el momento, no ejercían esta crueldad y de hecho no estaba ni siquiera desnutrido, era el bebé de 6 meses. Mire, no estaba desnutrido porque, voy a decir una tontería, pero si la mamá le estaba dando el de lactar, el bebé en este caso estaba tomando los nutrientes. Pero eso es un acto muy íntimo. Sí, sí. Que no creo que ella pudiera verlo. O sea, esta conexión que se da entre el lactante, la mamá, de piel con piel, es un acto tan íntimo y tiene que ser tan puro que una madre que hace con estos niños, ¿por qué con este bebé no ejerce el mismo odio? Es que es una familia que no logró. Sí, no tiene un patrón. Sí, no, ni yo. Y ahorita que usted me está pregunte, me siento incluso hasta terriblemente mal porque no encuentro respuestas. O sea, si se da cuenta, este creo que es el caso más complejo que nos ha tocado, porque los demás, bueno, han sido sencillos en cierta manera, pero este es muy complicado porque hay una relación donde están bien los dos como adultos y se supone que como si yo amo a mi esposa o me gusta a mi esposa o ya estoy con ella de manera de resignación, por decirlo así, y tengo 13 hijos, ¿por qué tengo que odiar a los 13 hijos, no? Si finalmente son producto mío, o sea, soy un mini yo y una mi esposa, por decirlo así. Sí, claro. ¿No? Y la otra, ¿sabe qué? También me causa mucho ruido la cuestión de que me ha dejado usted en shock. O sea, no, me cuesta mucho trabajo desmenuzar este caso porque no hay una lógica. A pesar de irnos por las respuestas más fáciles, no ¿te vuelve a regresar? Sí, o sea, estoy caótico, maestra. No tengo una respuesta ahorita. Cuando los detienen y empiezan a hacer las investigaciones, tú te preguntarás, David y Luis tienen 13 hijos. Pero David no tiene familia, no tiene papás, no tiene hermanos, no tiene tíos. Luis, a su vez, no tiene papás, no tiene hermanos, no tiene tíos. Todo mundo se conforma con la típica foto norteamericana de Navidad, ¿no? De Vilma Naranjo, felicidades, feliz Navidad, ¿no? Y reciben su postal con esta foto. Pero la foto empezó con 1, con 2, y durante 13 años se añadió un nuevo miembro a la familia. Niños que jamás vieron. Niños con los que nunca convivieron, nunca conocieron. Y les fue suficiente. ¿Eso no te haría ruido? No, sí, claro. Y entonces resulta que cuando se le pregunta a los papás de ella, ustedes no sabían, no se lo imaginaban,
¿No veían algo raro? Que tuvieron 13 hijos y la respuesta del Señor fue, es que Dios manda los hijos que quiere y nosotros no debemos impedirlo. Así que nosotros estábamos de acuerdo con ello. Pues ¿se acuerda hace ratito platicando que era la respuesta que mucha gente daba? De que pues es que Dios, pues sí, pues, tampoco le eche toda la culpa a Dios, ¿no? Pero imagínate, entonces la enfermedad venía desde arriba. Por eso los castigaban cuando leían mal la Biblia. Sí. Por eso los torturaban dándole y quitándoles, porque eso es lo que Dios permitía. Por eso ellos decían que los niños habían sido elegidos y por ser elegidos tenían que sufrir. Pero vuelvo a la misma pregunta, porque ella no era igual torturada que él. No entiendo esta familia, Jorge. No la entiendo. Sí, haciendo el resumen, no tampoco entiendo el por qué. Digo, el por qué tuvieron tantos hijos. Bueno, ya usted ahorita nos dijo de la respuesta del abuelo, ¿no? Pues porque los que mandó Dios. Bueno, órale, te la compro. Pero el hecho de estar torturando, maltratando a los niños y al adulto no, sí, ¿por qué? O sea, uno, ¿por qué no? Esa es la pregunta que un investigador, ¿no? Porque alguien va a decir, ay, ¿por qué preguntas? ¿Por qué no la maltrata a la mujer? No. Estamos es que tiene que haber una razón. Sí, estamos preguntando como investigadores. ¿Por qué no pasó así? Porque decíamos en otros capítulos, porque hay gente mala, porque puede. Exacto. Porque si puede maltratar a los niños, imagínatela ella embarazada, sería súper vulnerable para él poderla atacar o para poder hacer lo que quisiera con ella. Y sin embargo, todos los niños llegaban a término. Significaba que ella estaba bien alimentada. Los niños no, pero ella sí se alimentaba durante todo este embarazo, tanto que los niños nacían sanos. Tan sanos que tenía 29 años sufriendo de una desnutrición y todo. Entonces, habían llegado a término. Sí. Ella no era el problema. El problema eran los niños. Así es. Algo veían ellos en los niños que todo el enojo, la omisión y el descuido, pues eran hacia los pequeñitos. Fíjate que estaba oyendo esta historia y digo, no es ni para que alguien se ponga a llorar conmigo, simplemente es platicar lo que sucede en las vidas, ¿no? De cada uno. Yo me quedé con mis hijos sola y el padre, pudiendo económicamente apoyarlos, no lo hizo. Sí. Por lo que, pues yo de no saber hacer nada, me tuve que poner a hacer todo. Y curiosamente, ayer que estaba oyendo el radio, dice una persona, hasta hoy me doy cuenta que a mi mamá no le gustaban las alas del pollo, pero siempre se las comía. Porque cuando servían, mi mamá traía un pollo rostizado, pensemos, y estaban mis 3 hermanos y yo, y mi mamá tomaba las piernas o el muslo o la pechuga y nos la servía. Y decía, a veces agarraba el ala antes que nosotros, y yo a veces pensaba, ay, a mi mamá le gustan tanto las alas. ¿Y sabes que eso es algo que yo hago? ¿Que me como las alas? No sé si es ¿qué significa el que tus hijos se queden con hambre? Y para mí eso siempre... Yo hay 2 cosas que no soporto que tengan mis hijos. Hambre y frío. No puedo. O sea, hace tantito frío, yo me paro y ¿tienes frío? Te traigo otra. ¿Tienes hambre? Y salgo corriendo. Sí. No soporto que tengan frío o hambre. Yo puedo tener frío, yo puedo tener hambre, pero mis hijos no. Sí, así es mi mamá también. Y entonces entiendo ahora cuando un niño dice, es que yo pensaba que mi mamá le gustaban ciertas cosas. No, es que hay veces que las mamás sí nos quitamos para que los niños, o les compramos zapatos, y uno como hijo no se da cuenta de los sacrificios que hacemos como papás. Y no tienen por qué darse cuenta, porque eso es algo que uno hace y ya, no es para que nadie te lo agradezca. Pero entonces yo me imagino esta familia con un pastel de manzana,
donde lo que quieres es que no se acabe para que tus hijos tengan más y poderte burlar de ahí está, pero no te lo puedes comer. ¿Qué se necesita tener? Estos sí son monstruos, no tienen alma, son psicópatas absolutos, ¿qué son? En todos los casos que hemos desglosado de análisis y de opinión, y no hemos desglosado algún capítulo donde a sus propios hijos, con tantos hijos, sea este odio hacia los niños. O sea, hemos visto el caso del niño Cruz, otros casos donde generalmente es un tercero. Pero aquí, el tener una familia en teoría perfecta y violentar así a sus propios hijos, y aparte 13 hijos, no encuentro una... O sea, ya ahorita mi cerebro está deschavetado, por decirlo así, porque no encuentro una explicación. O sea, no encuentro la explicación cómo mi pareja la puedo tratar tan bien, pero los hijos míos y de esta pareja que yo cuido, que yo amo, los maltrato así, o sea, los victimizo así, los torturo. No entiendo una lógica, no la encuadro. Porque los mismos que los cazaban en Las Vegas, ya ves que hay estas capillas donde Elvis Presley te casa y así, ¿no? Entrevistaron a estas personas y decían, es que eran la familia perfecta cuando vinieron 3 veces a reanudar sus votos. Traían a todos los niños peinaditos, todos combinados, con el mismo diseño de cuadritos bañaditos, y regresaban y les arrancaban la ropa y los dejaban de bañar un año. Entonces, de verdad, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo ellos? No estoy diciendo que un golpe sea menor o mayor a un insulto, no. Pero cómo se dedicaban a matar esta cabecita y no los maltrataban tanto físicamente. Entiéndanme, yo me refiero a golpes, porque obviamente que los maltrataban al no darles de comer. Pero a lo que voy es cómo confiaban en lo que estaban haciendo, que desde la niña de 29 años, la mujer de 29 años, como todos los que seguían, como el niño de 24, 25 que fue a la universidad, no le temieron a que ellos se voltearan y se les fueran encima. Pero sin embargo, se descuidaron de la única que sí dijo esto está mal, que fue la de 17 años, que logró armar todo, tomó fotografías y los acusó. ¿Por qué esta niña no cayó en la misma esclavitud emocional? Es la niña del celular, ¿no? Considero muy humildemente que el hecho de que la niña haya tenido un contacto exterior a través del celular, observó, con la pura observación, que lo que ella estaba viendo no era normal. Ejemplo, ha habido casos de pequeñitas o de adolescentes donde dicen es que la forma de cómo él me tocaba no era normal. Entonces, por eso es que después se atreven a denunciar. Considero que si el hecho de que ella haya tenido el celular y haya visto los comportamientos de demás personas, las costumbres, o incluso ver por ahí, leer o escuchar que esto eran omisiones o algún delito, por eso es que se arma. A tal grado que usted misma lo dijo hace ratito. Vio que necesitaba elementos de prueba y entonces empezó a tenerlos para después fundamentar bien esta denuncia. Pero ¿y por qué el joven que fue a la universidad, que tuvo contacto, no lo hizo? No lo hizo porque hay una sencillísima respuesta a esto, maestra. Porque su agresor siempre estuvo al pendiente allá afuera. Buen punto. Entonces, el hecho de que... Buen punto. Es lo mismo que aplica el ratero cuando vamos al cajero automático. Claro. El ratero automático dice, voy a estar aquí afuera, o el extorsionador, y no me cuelgues. Y ahorita quiero escuchar cómo entras al banco y me haces el depósito. Entonces aquí el agresor, vea cómo dijo, aquí voy a estar afuera. Y nada más sea algo o dices algo y yo aquí voy a estar. Entonces, pues el otro entraba con miedo y salía con miedo. Tienes toda la razón, él estaba ahí. Sí, y la otra del celular probablemente estaba escondida o se aislaba y entonces podía ver
mundo externo sin ningún problema. Porque incluso la de 29 años que se escapa para ir a trabajar y la cachan, pero ella prefiere regresarse a la casa que ir a denunciar. Sí, aquí por una cuestión que fue el miedo hacia qué va a pasar con mis hermanos. O sea, fue el motivo del por qué regresa. Sabía muy bien a lo que se iban a enfrentar sus hermanos. Entonces, por eso es que también se regresa. Pero si no, por eso es que la que tuvo el celular con el medio externo fue con la que se arma de valor y se va. A diferencia de los otros dos que ya estaban condicionados. Exactamente. Mira, ese sí. Pues fue lo único que pude cuadrar, maestra, porque de ahí en fuera ninguna. Híjole, es que está bien fuerte, ¿verdad? Yo le pediría a la gente que nos escucha que de verdad necesitamos de su ayuda. Sí. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Tenemos muchos psicólogos también que nos siguen, de abogados, digo, todos los que están. No entiendo. Sí, entonces mandar este aviso para toda la gente tan linda. Si ustedes encontraron alguna respuesta que tanto la maestra como su servidor no encontramos ahorita la lógica y quieren aportarnos ahí sus comentarios, e incluso podemos hacer una segunda capítulo de en todo lo que nos puedan aportar. Lo vamos a estar leyendo para después dar respuesta a una probable respuesta de lo que pasó con esta familia. Lo único que se sentencia es a 40 años de prisión, 25 años de prisión, porque no mataron a nadie. Fue abandono, sí fue tortura, fue omisión. Jennifer, que es la de 29 años, ahora tiene asociaciones donde es voluntaria y ayuda a niños con maltrato. Y dice que cuando llegó a la comisaría, digamos, de la policía, y la pesaron y le dijeron, oye, pesas lo de un niño de alrededor de 10, 11 años, tenía 29, y le ofrecieron algo de tomar, le pusieron un refresco enfrente, que ella lo tomó, le dio un sorbo y comenzó a llorar. Porque nunca había probado ni siquiera algo de un líquido que le ofrecieran, y decía ella que era la primera vez que alguien se había preocupado por cómo se sentía, aunque fuera por tener sed. Imagínate eso. Qué fuerte. Y esta es la historia de los Turpin. Pues muchísimas gracias, maestra. Yo le agradezco porque me hizo quedar en jaque. No tengo palabras para decir ni describir qué sucede aquí en la mente de estos tipos. No sé. Y entonces, pues que mucha gente, ojalá y nos pueda aportar, dar su opinión. ¿Qué sucedió con esta familia en el sentido de estos cerebros de estas personas adultas? Sí, porque aunque decían ella era sumisa, ¿no? Ella disfrutaba con él. Sí, sí, claro. Pues muchísimas gracias, maestra. Ahora sí que me dejó usted completamente en shock. Ya no sé ni qué decir. Pues muchas gracias a ti. No, al contrario. Amigas y amigos, muchísimas gracias por llegar a este capítulo tan complejo, tan complicado. Muchas gracias, maestra. A ti. Y como siempre, nos vemos en un capítulo más de La Cara del Psicópata.